Ahora vamos a hablar de la fase C, Arquitectura de Sistemas de la Información. Vamos a retomar primero algunos conceptos que se vieron en la introducción del curso para entender mejor de qué se trata esta fase en el ciclo del ADM. Vamos a fijar nuestra atención en el fenómeno de las tecnologías de la información y pensemos cómo ha impactado en nuestra sociedad y nuestra vida cotidiana. Tomemos por ejemplo el correo postal. Este oficio se ha convertido en el pilar de la comunicación para el desarrollo de la humanidad y de las empresas. Con el surgimiento del Internet y la mensajería instantánea, este oficio tuvo una transformación considerable, pues roles como el del cartero fueron reemplazados por un clic con el ordenador. Asimismo, la comunicación tuvo su transformación en todos los ámbitos sociales. Las tecnologías de la información surgieron para facilitar actividades como la mensajería, la consulta de libros, la socialización o la compra y la venta de productos. En las empresas las tecnologías de la información facilitan y apoyan los procesos que se llevan a cabo en los diferentes niveles organizacionales y estos procesos ayudan a lograr los objetivos misionales de la empresa. Pero existen muchos elementos en los diferentes niveles organizacionales y muchos aspectos internos y externos a tener en cuenta que producen demasiada información. En este punto es donde puede presentarse una fragmentación en los datos y la información que produzca cada sistema. Puede duplicarse información, aumentar la inseguridad y generar sobrecostos o trabas a la optimización de procesos para generar valor. Por lo anterior, es necesario una arquitectura empresarial. La arquitectura no es solo para procesar datos o llevar procesos del negocio a sistemas de información. La arquitectura empresarial va más allá y abarca toda la organización, incluyendo los factores externos que pueden incidir en su ciclo de vida. Es un todo coherente de métodos, modelos, principios y buenas prácticas que nos indican cómo puedo hacer las cosas para definir la organización, cómo implementar la tecnología, todo ello para saber y entender cómo se relacionan todos los elementos que constituyen una organización y sus interrelaciones. Es entonces cuando adquiere protagonismo las arquitecturas de referencia o frameworks como TOGAF, que facilitan el desarrollo de la arquitectura empresarial. Hemos visto que el ciclo ADM se ajusta al ciclo de la vida del negocio y que los interesados, que son los arquitectos, comienzan por realizar una investigación para determinar el potencial de la arquitectura y el método para desarrollarla. Esto lo vimos en la fase preliminar. Luego vendrá la fase de visión de la arquitectura, en la que se establece el proyecto y se produce la hoja de ruta o declaración de trabajo. Posteriormente se desarrolla la arquitectura del negocio. Ahora nos interesa abordar la fase de arquitectura de sistemas de la información. Vamos a entrar a revisar la arquitectura de sistemas de información. La fase de arquitectura de sistemas de la información abarca la documentación de los sistemas de información de una empresa, los diferentes tipos de sistemas de información y las diferentes aplicaciones que lo utilizan, así como las relaciones entre estos y el entorno. En esta fase se realizan dos arquitecturas que pueden desarrollarse secuencialmente o en paralelo. La arquitectura de datos, la cual define los tipos de recursos necesarios para soportar el negocio de manera que pueda ser mejor entendido por los interesados, y la arquitectura de aplicaciones, que define el tipo de aplicaciones de sistemas para procesar los datos y ayudar a soportar el negocio. Algunas de las entradas a tener en cuenta en esta fase son las siguientes: petición de trabajo de arquitectura, el plan de comunicaciones, un marco de referencia adaptado, principios de manejo de datos y la visión de la arquitectura. Para realizar las arquitecturas correspondientes a esta fase, TOGAF no define cuál debe desarrollarse primero o si deben estrictamente desarrollarse en paralelo. Sin embargo, sí expone unas consideraciones a la hora de realizar arquitectura de datos. Antes de continuar, es preciso tener presente la diferencia entre aplicaciones y sistemas de información, las cuales están provistas de datos. Tomemos por ejemplo una tienda como Amazon. Por sí mismo, esta aplicación es soportada para su correcto funcionamiento por una infraestructura compuesta de sistemas de información. Las aplicaciones concretas, por ejemplo el checkout, el e-commerce o la búsqueda, son soportadas por aplicaciones desarrolladas por software que funciona y está habilitada por los sistemas de información
que están compuestos por los canales de comunicación, hardware y todo lo necesario como el middleware para poder dar el entorno en el cual funcionan las aplicaciones. Ahora, supongamos que el e-commerce de referencia utiliza el marco de referencia TOGAF y que desarrolló una arquitectura de datos. TOGAF sugeriría tener en cuenta, en primer lugar, la gestión de los datos, donde se debe establecer cómo y dónde las entidades de datos están definidas, es decir, los conceptos que se describen en la base de datos como títulos de libros y sus ediciones, su nivel de complejidad, cuál será el modelo a aplicar y el tipo de software para integrar datos entre clientes y proveedores. En segundo lugar, se debe tener en cuenta la migración de los datos. Por ejemplo, si los arquitectos de Amazon se disponen a actualizar la base de datos, la arquitectura de datos que desarrollen debe brindar la posibilidad de identificarlos, establecer requisitos de migración, proporcionar niveles de transformación y tener en cuenta la limpieza requerida para que se dé una correcta adecuación en la nueva base de datos. En tercer lugar, se debe considerar la gobernabilidad de los datos. Ello significa asegurar que la empresa tiene la dimensión necesaria para ejecutar las transformaciones necesarias en su arquitectura de datos. Los arquitectos deben contemplar la estructura organizacional, donde se responde a la pregunta: ¿es suficiente para soportar esas transformaciones en la arquitectura? Sistemas de gestión. Considerar si se tiene el sistema de gestión necesario, software y datos para manejar todas las entidades a lo largo de su ciclo de vida. Recurso humano y habilidades. ¿Cuáles son las habilidades necesarias para llevar a cabo cambios? Si es necesario capacitar a las personas y qué roles van a desempeñar. Las salidas de la fase C son las siguientes. Actualización de la declaración de trabajo. La inclusión de la arquitectura de datos al proyecto de arquitectura, en la que se incluyen arquitectura de datos de línea base o punto de referencia, arquitectura de datos de destino, modelo de datos de negocio, modelo de datos lógicos y modelo de datos a procesar. Y un bosquejo de los requerimientos específicos, análisis de brechas y resultados y límites para la arquitectura tecnológica, la cual abordaremos en la siguiente fase.